We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. Buenos días. A nombre de PwC Interaméricas, les doy la bienvenida a nuestra quinta y última actividad de nuestra Semana de la Inclusión y de la Diversidad 2023. Yo soy Luis Garrido, soy el socio líder de Inclusión y Diversidad y de Capital Humano en PwC Interaméricas, y nos acompaña Carla Macay, intérprete de lenguaje de señas. El objetivo nuestro con esta Semana de la Inclusión y la Diversidad, la tercera que hacemos de forma consecutiva, es crear un espacio para compartir ideas, conceptos y experiencias para la construcción de entornos más diversos e inclusivos en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad. Hoy nuestro tema es entornos posibilitadores e inclusivos, y con ello pues buscamos dar ideas de cómo generar entornos psicológicamente seguros, anclados en la confianza y la inclusión para la consecución de los resultados de la organización. Para eso, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Sandra Sáenz. Ella es directora internacional de Corporate Solutions de ADEM, consultora y capacitadora internacional en gestión, desarrollo y evaluación de talento. Cuenta con una licenciatura en psicología y posee una especialización en recursos humanos y un doctorado en evaluación de potencial en las organizaciones, ambos del Swiss Business School. Y contamos nuevamente con la participación de nuestra socia de PwC Perú, Juana Moyo, socia líder de Inclusión y Diversidad, Capital Humano y Responsabilidad Corporativa de la firma de Perú, donde también lidera servicios de outsourcing y asesoría contable. Juana tiene grados universitarios en Contaduría, Finanzas y Administración de Empresas, y además es miembro de la Comunidad de Diversidad e Inclusión de la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Juana es una de nuestras referentes en inclusión y diversidad en la red de firmas PwC en Hispanoamérica. Les comento que si tienen preguntas durante pues, la participación de nuestras expositoras de hoy, pueden hacerlas por el chat que encontrarán en la plataforma, y pues las estaremos atendiendo al final de la actividad. Sin más, pues las dejo entonces en compañía de Sandra. Adelante, Sandra, la cámara y el micrófono son tuyos. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Un gusto acompañarlos en esta última jornada con este tema que personalmente a mí me apasiona, donde a lo largo de toda mi trayectoria como estudiosa de alguna manera del comportamiento humano, hemos venido trabajando esto de generar entornos posibilitadores e inclusivos como parte, les diría, de una elección de las organizaciones de crear mejores climas de trabajo, trabajar con
con cierto bienestar, y hoy esto pasa a ser una clave del negocio, con lo cual esto me resulta muy interesante. Voy a empezar de alguna manera trabajando y dándoles una reflexión con respecto a esta temática. ¿Por qué hoy necesitamos hablar de entornos posibilitadores e inclusivos? Esto ya tiene que ver... me estaba mirando por si me estaban pasando algún dato de si se escuchaba. ¿Por qué hoy necesitamos hablar de entornos posibilitadores e inclusivos? Y necesitamos hablar porque solo hay una certeza absoluta de que todo cambió y va a seguir cambiando. Estamos en lo que hoy llamamos entornos BANI, que ya incluso algunos autores ya están pasando a otro nombre, pero si tuviéramos que analizar esto de los entornos BANI, estamos gestionando en un mundo caracterizado por la transformación y el cambio permanente. Lo que hoy sabemos, mañana no sabemos si nos sirve. Tenemos que transformarnos en personas que gestionan entornos que ya no son seguros, que están caracterizados por la fragilidad. Y algo que es frágil, de alguna manera uno tiende a cuidarlo y no moverlo mucho porque si no se desarma, caracterizados por la ansiedad, y esto no es poca cosa. La ansiedad que psicológicamente se define como esta vivencia que tienen los seres humanos frente a situaciones que creen que no pueden manejar, y esto genera un estado de incomodidad, de incertidumbre que impacta no solo a nivel cognitivo, sino a nivel emocional y a nivel físico, que es cuando hablamos de estas sobredosis de cortisol que tenemos en los entornos estresantes. Un mundo no lineal, un mundo en donde las cosas no se pueden planificar de manera tan organizada, en donde antes decíamos, bueno, hacemos esta planificación, diseñamos estas actividades para que ocurra esto que estamos planificando o proyectamos, y después los resultados de alguna manera se vinculaban con esos que habíamos pensado. Hoy planificamos una cosa, mañana cuando la vamos a ejecutar ya tendríamos que renovar lo que planificamos, y seguro que los resultados no están tan relacionados con lo que habíamos planificado. En este entorno tenemos que gestionar, en entornos que no son tan comprensibles, afectados permanentemente por el cambio. Y el tema es que este cambio se va a seguir sosteniendo. Todo cambió y seguirá cambiando. ¿Y por qué les hago esta introducción? Porque para hablar de estos entornos posibilitadores tenemos que entender por qué necesitamos entornos posibilitadores según lo que tenemos que gestionar. Y lo primero que tenemos que gestionar es que estos entornos BANI son estresantes. ¿Qué quiere decir? Son entornos que permanentemente nos están desafiando y nos están poniendo frente a la definición de estrés, que es justamente el responder frente a una situación que no conocemos, que sentimos que a lo mejor no podemos manejar, y que esto nos genera ansiedad y nos genera incertidumbre de alguna manera. Entonces, estos entornos estresantes, fíjense lo que generan. Y esto nos pasa a los líderes, le pasa a nuestros colaboradores, y me parece importantísimo tenerlo en cuenta. Porque siempre para gestionar y tener en cuenta lo que tenemos que gestionar, tenemos que pensar qué y conocer qué le está pasando a las personas que tenemos que gestionar y a nosotros mismos como líderes. Un entorno estresante genera, y esto depende de las características de personalidad de cada uno, de cómo maneja estas situaciones de estrés cada uno, pero sí seguro tenemos ciertos indicadores clínicos en las organizaciones que tienen que ver con la inseguridad, con la falta de confianza. El estrés genera a veces estado de irascibilidad,
más que otros estados cuando estamos un poco más tranquilos. A veces hay gente que el estrés, por estos cambios neurofisiológicos que ocurren cuando estamos estresados, nos baja, nos deprime, pensamientos poco claros, problemas de salud física y emocional en su grado avanzado. Esto inherentemente, si yo estoy en un estado irascible, probablemente tienda a tener relaciones más caracterizadas por la toxicidad, por la poca tolerancia al otro, por la poca empatía. Esto es natural del ser humano. Cuando uno está muy preocupado por uno mismo, difícilmente pueda volcarse a entender, a ser empático con el otro. Genera discriminación. Una cosa fundamental para gestionar en estos entornos que es la pérdida de la capacidad de aprendizaje, porque nuestro organismo está preparado para defenderse de esta situación incomprensible y con un fuerte impacto en los resultados, que esto es lo que más nos preocupa. Hoy hablar del estrés y de generar estados de bienestar o entornos posibilitadores está directamente vinculado no solo con que la gente esté mejor, sino con los resultados del negocio y la competitividad de una organización. Y es aquí a donde adquieren relevancias estos elementos. ¿Qué tenemos que gestionar? Si yo tengo que hacer una búsqueda de un perfil y para entender qué perfiles y qué competencias tengo que desarrollar en la gente, tengo que pensar en qué tengo que gestionar, ¿sí? Si yo voy a buscar a alguien, digo, bueno, ¿qué es lo que va a tener que resolver? Y en función de eso, trabajo con las competencias que necesito. Hoy, sacando las competencias técnicas inherentes que necesite un contador, un licenciado en administración de empresa, un médico, no importa lo técnico, si va a tener que gestionar en organizaciones que están sometidas a estos entornos, Vani, que estamos hablando, tenemos que gestionar, yo he hecho una síntesis, ¿no? Pero por lo menos 4 elementos. Gestionar incertidumbre y cambio permanentemente, gestionar con agilismo porque el mercado no nos da tiempo a procesos y largos circuitos de resolución de problemas y de respuesta a nuestros clientes. Trabajo colaborativo permanentemente. Hoy yo digo siempre que estamos frente a la crónica de una muerte anunciada de lo que son los liderazgos autoritarios y lineales, donde unos pocos en la organización manejan la información. Hoy, si no trabajamos con esta actitud de trabajo colaborativo, integrando, aportando desde todos los lugares, difícilmente podamos gestionar con la rapidez y la eficacia que necesita gestionar nuestro negocio en este momento. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la digitalización y la transformación digital que impacta y que inexorablemente tiene un crecimiento exponencial. A veces mucho más grande del que está acostumbrado el ser humano a cambiar en tiempos, ¿no? Y jugué un poco con si tenemos que gestionar esto, bueno, a ver, ¿cuáles son las competencias que necesito en los líderes y en mis colaboradores para trabajar? Y acá trabajé con una síntesis, hay varias más, ¿no? Obviamente, como les vuelvo a repetir, sacando lo técnico de lado. Y acá tenemos que trabajar para gestionar la incertidumbre y el cambio, y voy a tener que buscar gente que tenga capacidad de adaptabilidad y flexibilidad, que sea innovadora, porque si todo va cambiando tengo que generar nuevas formas de hacer las cosas y esto implica una actitud de innovación. Capacidad para resolver problemas con rapidez, estabilidad emocional y manejo de la angustia. Y después me voy a detener un segundo en esto, porque esto tiene que ver justamente por esta vorágine que va casi en contra de la naturaleza del ser humano, ¿no? Que tiende más bien al statu quo, a que las cosas sigan en patrones que se repiten y ahí a donde se encuentra tranquilo. Tolerancia a la frustración, a que lo que hoy pensamos o lo que hoy no se nos ocurrió, mañana ya no sirve, a que nos equivocamos, pero tenemos que rápidamente resolverlo y desestigmatizar este error. Y para esto, si tenemos personalidades muy
autoexigentes, en donde el error es una mala palabra, la tolerancia a la frustración está muy baja, lo que no sirve para gestionar la incertidumbre. La capacidad de espera, la capacidad de análisis y observación, este estado de alerta y estar atento permanentemente. Para gestionar con agilismo casi son las mismas competencias y aparece la seguridad en sí mismo, la capacidad de anticiparnos, la tolerancia y el aprendizaje del error, y ahí vuelve a aparecer esto, la capacidad de análisis y observación. Fíjense que se van repitiendo. Ni hablar para trabajo colaborativo, si no tenemos personas que sean capaces de ser empáticas, que sean capaces de tener una comunicación asertiva, que tengan cierta capacidad de relacionamiento, no esas personas tóxicas que están compitiendo, que restringen información. Esto en un entorno que tiene que resolver rápidamente y estar a la altura de las circunstancias del cambio, si no tenemos estas competencias, estamos de escucharlo en su respuesta. Si hago un análisis de estas competencias, les podría decir que el 90% tiene que ver con competencias emocionales y con competencias comportamentales. Que esto es un tema interesante porque a nivel de formación son las competencias que menos tienen sensibilidad frente a procesos informativos para adquirirse. Estas competencias tienen más que ver con el desarrollo personal, una persona que es fundamentalmente perseguida, una persona que es fundamentalmente narcisista, una persona que cree que siempre tiene la razón y que no tiene nada más para aprender. ¿Por qué hago un taller a veces de inteligencia emocional o de relaciones posibilitadoras? No necesariamente se va a transformar. Esto ya tiene que ver con estructuras de funcionamiento que son más difíciles, son menos sensibles a la capacitación, pero son más sensibles a los procesos de maduración personal, el acompañamiento, el coaching, el proceso de transformación interna. Esto es muy interesante porque esto nos plantea una mirada absolutamente distinta de cómo tenemos que incluso gestionar el talento dentro de la organización, cuáles son esas competencias que van a hacer que empecemos a definir quién es high potential para nuestra organización, que son mucho más que las técnicas. Y todas estas competencias yo las resumo de alguna manera en 3 competencias clave, digo, para achicar la forma de pensarlo. Hoy por hoy en las organizaciones tenemos que buscar fundamentalmente gente con capacidad de aprendizaje, porque en un mundo que todo cambia, el aprendizaje es la capacidad de aprendizaje. Y la capacidad de aprendizaje clínicamente está dada en aquellas personas, primero, que tienen humildad. Entonces busquemos gente humilde, gente que no se enoja porque no sabe, sino que quiere aprender y no siente que se la sabe toda. Y la capacidad de observación, porque cuando yo aprendo, cuando soy capaz de observar los entornos cambiantes e incorporar nuevas variables y tener esta capacidad de reaprender algunos elementos que necesito cambiar. ¿Por qué el equilibrio emocional? Y acá no estoy hablando de gente que esté bien todo el tiempo. El equilibrio emocional significa que si yo me imagino el mundo interno emocional de un individuo, les diría como un continuo, tendría que ver, porque de niños y locos todos tenemos un poco, y entonces esto no es que estemos bien todo el tiempo. Fíjense que un indicador clínico del equilibrio emocional tiene que ver con la coherencia entre lo que estoy sintiendo y lo que estoy expresando y lo que está pasando en el contexto. Hay más equilibrio emocional cuando más conexión puedo tener con lo que está pasando afuera y soy capaz de responder adecuada y coherentemente a eso que está pasando afuera. Si hay una situación de tristeza, que yo me ponga triste, esto tiene que ver con el equilibrio emocional. Todo lo que sea el entrenamiento del autoconocimiento, el recuperar y la confianza en sí mismo y la capacidad de establecer vínculos, esas personas que uno siente cuando estamos con ellas que la cosa fluye incluso en una discusión, no que fluye solamente porque somos amigos.
estoy hablando de fluir en cuanto a personas con capacidad de escucha. Todo esto tiene que ver con el equilibrio emocional. Y por supuesto, un elemento que es fundamental, porque cuando todo está cambiando tan permanentemente, el involucramiento y el compromiso pasan a ser elementos claves para que las cosas ocurran. Y tenemos que generar procesos y liderazgos que busquen y que generen y despierten la pasión en la gente con la que queremos colaborar, con la que tiene que colaborar con nosotros. O sea que en definitiva estamos hablando de un mundo que necesita colaboradores visionarios, expeditivos, innovadores, con orientación a la acción, que sean capaces de asumir riesgo en algo, en un mundo que cambia, que detecte y aproveche oportunidades, que estén observando, que puedan aprender. Almas libres e inquietas, les digo yo. Ahora, este tipo de colaborador y estas competencias hoy son claves para obtener los resultados del negocio. Contar con entornos, y esto es clave, y acá empezamos a ver por qué hago esta introducción para hablar de estos entornos posibilitadores inclusivos como claves del negocio. Contar con estos entornos que mitiguen los efectos del estrés y que posibiliten la presencia de las competencias para gestionar un mundo en transformación e inclusivo tiene que ver con la supervivencia del negocio. Aquí es donde tiene sentido hablar de un nuevo concepto que tiene que ver con estos entornos posibilitadores y que quiero introducir y poder conversar también con Juana, que lo habíamos estado hablando, que es un concepto que aparece y que se llama seguridad psicológica. Amy Edmondson, que es una especialista de Harvard que ha trabajado, habla de generar estos entornos psicológicamente seguros. No me gusta el nombre de psicológicamente seguros porque enseguida suena como a generar entornos casi terapéuticos y esto en las organizaciones nada tiene que ver con esto. Por eso yo hablo de entornos posibilitadores, que a la vez son inclusivos y que nos van a permitir gestionar estos elementos que hablé al principio. Habla que son generar entornos en donde la gente se siente cómoda expresándose y siendo ella misma, donde se pueden expresar ideas, preguntas, inquietudes, o pueden alertarse sobre los errores sin espantarse frente al error, sin que se tenga que esconder el error, donde de alguna manera el clima nos obligue por la situación de confianza a que todos seamos francos y contemos con estos elementos. Hay otra autora, Isabel López, que es una consultora de Great Place to Work, añade que la seguridad psicológica tiene que ver con generar espacio para desarrollar el talento y aumentar la creatividad. Esto es muy valorado hoy por las nuevas generaciones, estos ambientes de confianza en donde la gente siente que su opinión es valorada, donde sienten que sus objetivos se alinean con los objetivos de la organización. Pero para que esto ocurra, a la base tiene que haber un montón de elementos de liderazgo que tienen que posibilitar esto. No sé, Juana, ¿cómo ves hasta acá y si querés aportar algo? Hola, Sandra, sí. Bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad de estar acompañándolos nuevamente. Y sí, efectivamente, Sandra, mira, este tema de la seguridad psicológica realmente es muy importante y tiene definitivamente efectos positivos en el entorno laboral, ¿no? O sea, no sé si me están escuchando, Juana, no sé si estás hablando porque no escucho yo. Perdón, creo que estamos teniendo un problema. Sandra no me escucha, pero bueno, primero voy a hacer mi intervención y luego continúa Sandra. Entonces, bueno, como les venía contestando, en el caso de la seguridad psicológica, decía yo, sí existen pues algunos efectos positivos dentro del entorno laboral, porque definitivamente esto contribuye a que el entorno sea más saludable y productivo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que buscamos nosotros tener con un entorno saludable y productivo? Primero, que el colaborador
nos dé un entorno de mayor innovación. ¿Por qué? Porque cuando los colaboradores se sienten seguros que pueden expresar sus ideas, entonces las empresas se benefician para poder tener y explorar algunas ideas de repente más disruptivas y que pueden en muchos casos generar mayor creatividad y algunas soluciones que de repente nosotros no habíamos pensado. Entonces, y eso es porque el colaborador siente que puede hablar sin miedo, totalmente seguro. Existe mayor colaboración también. ¿Por qué? Porque la seguridad psicológica lo que fomenta es que las personas se van a sentir más cómodas, van a poder trabajar en un entorno seguro, juntos, colaboran con proyectos integrados, porque, bueno, definitivamente el trabajo en equipo es uno de los puntos importantes en este tema. También se toman mejores decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente vamos a tener mayores perspectivas. Al tener una mayor cantidad de gente que hable, que se exprese, que pueda decir lo que piensa, lo que opina, entonces definitivamente se van a tomar decisiones de una mayor forma, con mayores perspectivas, y van a ser decisiones más informadas también. El tema del cambio, la adaptación al cambio. En entornos que se caracterizan por una seguridad psicológica fuerte, los colaboradores confían en que sus inquietudes, preocupaciones, todos los temas que puedan tener, sus dudas, van a ser escuchadas y van a ser entendidas y también aclaradas sobre todo eso, ¿no? Porque hay que actuar con transparencia. Y para eso, esto ayuda definitivamente a que los cambios en la organización se puedan dar de una manera más segura y más, sobre todo, confiada por parte del colaborador. Y lo más importante, creo yo, es que genera un buen clima laboral. Hemos estado hablando durante esta semana de la situación que es que el colaborador sienta que realmente su empresa genuinamente está comprometida con el tema de la diversidad, con el tema acá de la seguridad y con el tema de que el talento se sienta tranquilo y que realmente el trabajador se sienta de que está aportando a la organización. Entonces, se promueve el clima, se promueve un ambiente de trabajo más amigable, positivo, un liderazgo horizontal que ayude a que el colaborador se sienta tranquilo. Y esto también va a ayudar a la retención del talento, ¿no? Porque si yo me siento contenta en mi organización y siento que mi opinión es escuchada y que esto va a dar frutos, definitivamente me voy a quedar y la empresa va a poder seguir teniendo los mejores talentos y reteniéndolos, ¿no? Juana no puede escuchar, pero lo habíamos hablado antes sobre esta temática de lo que era la seguridad psicológica y cómo hoy es fundamental dentro de los entornos del trabajo. Y yo estaba agregando que básicamente el tema de la confianza es donde estaba anclado el tema de la seguridad psicológica. Podemos pensar cómo la confianza, de alguna manera, es algo, si ustedes lo experimentan en relación a su vida cotidiana, qué difícil que a veces es lograr confiar en el otro y qué fácil cuando esa confianza es traicionada, se pierde y no se logra recuperar. Entonces es un tema fundamental trabajar y gestionar esta confianza. Yo confío en el otro cuando creo en el otro, cuando de alguna manera el otro me inspira seguridad. No alcanza con que un líder diga confía en mí. La confianza se construye con actos, se visualiza de a poco en la vida concreta y no puede ser nunca real si es enunciativa. No puede ser enunciativa, sino que es una manifestación de un estado que se da entre gente que comparte entornos personales o entornos laborales, en donde de alguna manera el otro puede vincularse de manera tranquila, sabiendo que no se va a estar trabajando por detrás, no se va a estar siendo excluido, y aquí es donde empiezo a vincular esto de los entornos posibilitadores y segura psicológicamente con el tema de la inclusión. Hay algunos obstáculos interesantes para tener en cuenta cuando yo quiero gestionar esta seguridad psicológica dentro de las organizaciones,
y les dejo algunos tips como para analizarlos, ¿no? Esta seguridad psicológica, estos entornos posibilitadores, son dinámicos y no estáticos, o sea, no es que yo lo logro, esto es como en la vida cotidiana, y como en la vida cotidiana cuando uno puede entrar y lograr un estado de bienestar, pero esto después se ve perturbado. A ver, esperen que me están enviando un mensaje. Les decía, no es estática, sino que se va modificando. Y no hay, si no hay una estrategia para gestionarlo, la cosa va a pasar a ser personal. ¿Qué quiere decir? Que yo en una organización tengo que establecer un plan de cómo generar desde los procesos de selección, desde lo que es habilitado o no como comportamiento, generar un plan para que estos entornos posibilitadores sean gestionados y no tengamos que esperar a la suerte de que nos toque gente que genere estos entornos de confianza. Un entorno psicológicamente seguro no es un entorno que pueda ocurrir si no tenemos líderes que son empáticos, que sean cercanos, asertivos en su comunicación, con lo cual aquí tenemos otro indicador de cuáles van a ser y tienen que ser ya los perfiles de líderes que necesitamos potenciar en nuestra organización. Hay un entorno que es muy cambiante y este también genera a veces estados de irritabilidad que pueden entorpecer o ser obstáculo para estos entornos psicológicamente seguros. Y entonces la pregunta sería, ¿quiénes o qué? La dejo ahí flotando para el final. ¿Quiénes o qué dentro de las organizaciones pueden garantizar entornos psicológicamente seguros, entornos posibilitadores e inclusivos? ¿Dónde cae en una organización la responsabilidad para la generación de estos entornos? Es todo un desafío, pero es un desafío no solamente para que la gente esté bien, sino ya hoy es un desafío para que los resultados y el negocio puedan tener una supervivencia. ¿Dónde están las mayores? Y esta es una pregunta que les dejo para que ustedes puedan pensar hacia su organización. ¿Dónde encuentran las mayores dificultades en la empresa para generar estos entornos? En la gente, en las políticas, en los líderes. ¿Están implementando ya acciones concretas y planificadas para generar este tipo de entornos posibilitadores? De que no queden solamente en un discurso. Estas son preguntas que trabajamos con todas las organizaciones en Latinoamérica para poder presentarlo y empezar a instigar a que esto ocurra para la supervivencia de los resultados y de los negocios en todo el mundo, diría yo. Y acá pongo y hablo de la retención y la atracción del talento, y me detengo un segundo, porque hoy la generación Z fundamentalmente, que hoy en 5 años va a ser más del 50% de nuestras organizaciones, es muy exigente con respecto a este tipo de entornos. Estudios demuestran cómo los jóvenes son poco tolerantes a conductas en donde no se los haga participar, en donde se los descalifique, en donde haya conductas de discriminación, en donde no puedan sentir que pueden equilibrar su vida personal con su vida laboral. Y la retención y la atracción del talento está muy vinculado a este tipo de entornos. Y entonces hoy también esto tiene que ver no solo con la supervivencia del negocio, sino cómo atraemos los mejores talentos para que se queden en nuestra organización a partir de que podemos generar este tipo de entorno. Y estamos con muy poco tiempo, pero quiero darles 3 pasos como para empezar a disparar esto de cómo generar seguridad psicológica y entornos posibilitadores e inclusivos. Primero, preparar el terreno. Invitar a participar y responder productivamente. Pero me voy a detener primero en preparar el terreno, que me parece uno de los elementos fundamentales.
¿Qué significa preparar el terreno? Fundamentalmente, preparar el terreno significa cambiar esquemas automáticos de pensamiento. O sea, yo tengo que poder cambiar modelos mentales. Yo no puedo tener un entorno posibilitador si mis modelos mentales no toleran el error, castigan el error, de alguna manera no invitan a participar. Creo que lo que yo manejo, escatiman la información, no promueven la colaboración. Estos esquemas mentales de liderazgo y de gestión son los que les decía al principio que están en una crónica de una muerte anunciada, porque estos entornos necesitan inexorablemente que estos esquemas de pensamiento, que son automáticos, empiecen a generar un cambio. Pero cambiar paradigmas, esquemas de pensamiento, esto estamos hablando a nivel personal de cambio de paradigma y a nivel cultural dentro de las organizaciones, implica generar espacio, porque esto es automático e inconsciente. Por ejemplo, uno de los elementos es desestigmatizar el error y entonces desestigmatizar el fracaso. Venimos de una cultura donde el error es mala palabra y hoy gestionar en la agilidad y en el cambio permanente tiene que incluir al error como parte del proceso. Pero ojo, el error como una instancia de aprendizaje. Y para esto yo lo puedo discursar y decir, sí, vamos a incluir el error, no importa que nos equivoquemos, lo discurso, pero tengo un colaborador que se equivocó y en la acción hay un clima de malestar, se premia al que no se equivoca y al que se equivoca se lo castiga. Entonces empieza a haber esta incoherencia que hace que el error siga siendo una mala palabra. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos ponemos más buenos y entonces toleramos el error? No, porque poder sacar el miedo al error nos permite corregir antes y dar una respuesta más rápido. Es parte del proceso de aprendizaje, es parte de los procesos ágiles. Cuando estaba trabajando mucho sobre este tema, que lo he venido trabajando en toda Latinoamérica, estaba leyendo un estudio que decía que había empresas que premiaban aquellos proyectos que se suspendían porque se descubrían errores y ya uno podía inferir que el proyecto no iba a llegar a buen puerto. Fíjense, esto es un cambio de paradigma, ¿no? Porque empezamos a lograr que la gente se anime a plantear el error en la medida que desde la cultura de los líderes y de la organización, el error sea tomado como una instancia de aprendizaje. Esto no quiere decir que yo me equivoque todo el tiempo en lo mismo y sea tolerado. Es muy distinto desestigmatizar el error e incluirlo dentro de lo que es la capacidad de aprendizaje. El miedo, cuando en estas culturas donde el error se castiga, el miedo inhibe el aprendizaje e inhibe la innovación. A ver, si yo siento que el error se castiga, ¿qué voy a hacer con el error? Lo voy a esconder. Y cuando lo escondo, podemos perdernos una gran oportunidad de decir, esto fracasó, ¿cómo lo podemos hacer distinto? Y ahorrarnos mucho tiempo y no perder dinero en un proyecto en el que invertimos tiempo y recursos y que ya si nos hubiéramos animado a plantear el error, lo hubiéramos corregido con anterioridad. Se entiende esto como de alguna manera es fundamental. Y esto es uno de los paradigmas, porque nuestra cultura occidental tiene al error como algo que no es algo que sume, sino algo que reste. Este es el paradigma, yo creo, más difícil de poder modificar. ¿Cómo cambiar estos paradigmas automáticos? Entonces, es generar espacio. Hay organizaciones que plantean, bueno, nos juntamos una vez por semana para ver qué hicimos mal esta semana, qué se podría hacer mejor, donde el ambiente y la participación apoye esto de poder hablar y escuchar sobre lo que no hacemos bien, y esto empieza a generar esos cambios de paradigma. Les decía que otro elemento de instalar estos entornos posibilitadores es invitar a participar.
y esto tiene que ver con la inclusión. Pero ya no la inclusión desde un aspecto ético, sino con invitar a participar de manera genuina, convencidos de que a mayor cantidad de cabezas puestas en un proyecto, mayor posibilidad de riqueza en la consecución de resultados y en conseguir la agilidad para lograr esos resultados. Entonces, ¿cómo preparar esto? Porque tampoco yo le puedo decir, bueno, quiero su opinión, a ver, ¿qué piensan? Nadie habla, bueno, no importa, no, algunos hablan y yo le digo, ajá, sí, bueno, pero se me nota que no estoy escuchando. Esto tiene que ver con lo genuino de invitar a participar de manera convincente, desde un lugar de humildad. Por eso les digo que mucho esto tiene que ver con las personas que vamos a gestionar estos procesos. Y acá tenemos un gran desafío en la inclusión, porque podemos discursar la inclusión, pero el tema es que hay que sentirla, y la sentimos en la medida de que las acciones sean genuinas y que del otro lado esa inclusión realmente sea considerada como valor para la organización. Hay que interrogar proactivamente, preguntar de manera, bueno, ¿cuál es tu opinión? No. ¿Por qué? ¿Por qué has pensado esto de esta manera? Hay un montón de técnicas que no nos da el tiempo, pero sí quería dejárselas como un elemento de reflexión, ¿no? Promover, escuchar, cambiar la mentalidad de que el líder siempre tiene la razón, así que de alguna manera esto implica un gran desafío a nivel de desarrollo personal y de reflexión personal. La inclusividad no se discursa, la inclusividad se acciona, pero tiene que ser un accionar genuino. Responder productivamente. ¿Y qué quiere decir esto? De alguna manera aquellos comportamientos que se refuerzan y se reconocen tienden a repetirse. Y en esto de la participación, expresar apreciación realmente cuando aparece una idea, cuando alguien se anima a cuestionar algo y se anima a aportar, valorar cuando alguien se anima a decir que se equivocó. Por eso hablamos de responder productivamente a estas conductas que de alguna manera estamos intentando que ocurran. Y fíjense que acá hay un punto que dice sancionar las violaciones evidentes, porque en estos contextos que parecen como más light, si los comparamos culturalmente con las otras con maneras más antiguas de gestionar, en realidad que yo apoye que aparezca el error, que apoye que el otro participe, que el otro contribuya, no quiere decir que todo se transforme en algo light, sino que yo apoye el error y la participación en la medida en que es contributivo para que la cosa ocurra. Pero también sancionar las violaciones evidentes. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo trabajamos mucho desde estos entornos posibilitadores. Hoy hay cosas que no pueden estar permitidas. Hoy acciones de discriminación, acciones en donde yo de alguna manera trabajo con una conducta antiética, escatimando información o compitiendo de manera desleal. Este tipo de entornos tienen que, y dejé la palabra sanción porque tienen que aparecer explícitamente como que son elementos comportamentales que no pueden ser tolerados en la organización. Porque estos elementos, en un ambiente donde yo puedo tratar mal, yo puedo dar estos comportamientos, tienen que tener una reconocida y explícita sanción, entre comillas, porque van directamente en contra de estos entornos posibilitadores de aprendizaje, de respuesta rápida hacia nuestro cliente y de la posibilidad de aprovechar la riqueza de que todos puedan aportar a estos procesos rápidos de crecimiento y consecución de resultados.
Por eso hablar de estos entornos posibilitadores e inclusivos, y ya hay estudios que lo demuestran, cuanto más seguros psicológicamente, cuanto más se sientan las personas en estos entornos, admiten sus errores, trabajan coordinadamente, asumen nuevas funciones y sí o sí empieza a haber mejor rendimiento porque hay más enriquecimiento de lo que se puede lograr. Las personas que trabajan en equipos con estas características, por eso hablamos de que tiene que ver con la retención y el desarrollo del talento, son menos propensas a abandonar su trabajo, son más propensas a aprovechar el poder de la diversidad de las ideas, y esto está directamente relacionado con la diversidad y la inclusión y sentirnos en un ambiente real y genuino que incluye y valora lo que somos. Obviamente esto impacta en los resultados, aportan más ingresos y son equipos valorados y calificados como el doble de eficaces del resto. Entonces, y que para ir cerrando y ahí a ver si me puedo conectar y dialogar un poco con Juana, que estuvimos hablando, y con ustedes, al crear una sensación de seguridad psicológica en el entorno de trabajo, se pueden esperar niveles más altos de compromiso, un incremento de la innovación indispensable para tiempos de transformación, un incremento de la motivación y el compromiso de la gente para abordar los problemas difíciles y, por supuesto, más oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de mayor inclusividad. Esto inexorablemente vinculado con un mejor rendimiento. Entonces, y aquí voy a dejar paso a Juana, que estuvimos charlando sobre este tema, a pensar que los entornos posibilitadores ya hoy no son una acción de buena voluntad solamente para sentirnos mejor en entornos que son muy estresantes. Hoy, cuidar a la gente, generar entornos que promuevan la participación, que promuevan y desactiven, que más que promuevan, que desactiven el miedo para que todos podamos darnos cuenta y responder más rápidamente hacia lo que necesita el entorno. Estos entornos son posibilitadores y aquí es donde podemos hablar de una inclusividad genuina que ya trasciende la inclusividad vinculada con el género, la raza, etc. Esto tiene que ver con inclusividad en donde valoramos lo que el otro como colaborador puede aportarnos para el crecimiento de nuestro negocio. Y por otro lado, logramos que la gente quiera trabajar con nosotros y esto hoy es un elemento fundamental de competitividad organizacional. Bueno. Gracias, Sandra. Ok, bueno, en el tema de lo que menciona Sandra, relacionado justo con el tema del entorno laboral, ¿no? Y todo lo que hablábamos hace un momento de ese tema de la mayor innovación, el tema de la toma de decisiones, todo el clima laboral en general. Hay una cosa importante que yo creo que las empresas tienen que considerar y que ayudan en este punto de la seguridad psicológica, porque definitivamente esto va a ayudar a que los colaboradores, como les decía en mi anterior intervención, se sientan cómodos, se sientan tranquilos para poder desempeñarse en sus labores, ¿no? Nosotros hace un tiempo empezamos un proyecto, iniciamos un proyecto que le llamamos de transformación. Como ustedes imaginarán, nosotros somos una firma de consultoría, una firma principalmente el servicio madre fue siempre auditoría. Entonces necesitábamos cambiar un poco el tema de cómo trabajamos. Decía Sandra hace un momento el tema de la parte digital, cómo la tecnología nos ha cambiado rápidamente en estos últimos años. Y sigue, ¿no? Y sigue, como decía Sandra, en un paso acelerado, cambiando nuestro comportamiento y nuestra forma de trabajar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue pensar cómo podíamos hacer esta transformación. Y uno de los puntos importantes que le llamamos cápsulas de seguridad psicológica.
y que yo les aconsejo a las empresas que lo pueden considerar como uno de sus puntos a trabajar, que son 4 cosas que uno piensa es algo sencillo, ¿no? Pero sin embargo, fue algo muy importante y algo que ayudó mucho en esta transformación que nosotros iniciamos. La primera cápsula es saber cómo dar un buen feedback, ¿ya? En las situaciones difíciles. Porque normalmente lo que nos sucede a nosotros es que cuando damos feedback para decir que algo está bien, lo podemos hacer bastante sencillo, ¿no? O sea, es muy fácil decirle a alguien, te felicito porque hiciste el buen trabajo, etcétera. Pero ¿cómo hacemos cuando tenemos que dar feedback ante una situación difícil? Para que la persona se dé cuenta de que hay algo que tiene que mejorar. Entonces, esa cápsula fue muy importante porque a veces nos cuesta y también al que recibe el feedback también le cuesta a veces entender en qué se equivocó. Pero si esta conversación se hace de una manera adecuada, primero el jefe está siendo sincero, está siendo honesto y lo que está ayudando es que a la otra persona reaccione y quién sabe lo tome bien y pueda hacer muchísimo mejor su trabajo. Entonces es un punto de darle confianza, darle el apoyo, pero al mismo tiempo también decirle qué cosa es lo que tiene que mejorar, porque si no la persona no lo sabe. Segundo punto era, aprendamos juntos a gestionar nuestros errores. ¿Por qué? Porque también a veces uno se equivoca y dice, bueno, di esta idea, uy, salió mal, mejor ya no. Pero sin embargo, siempre nos dicen, ¿no? Tenemos que aprender de nuestros errores. Entonces, no es malo dar una idea y equivocarse. Al contrario, es muy bueno dar la idea. Luego, si nos equivocamos, tendremos que gestionarlo y tenemos que ver qué pasó y luego volver y decir, bueno, esto es lo que ya no tengo que hacer. Pero entonces era aprender juntos a gestionar estos errores. Después, cómo manejar las situaciones con empatía. Esa era nuestra tercera cápsula. ¿Por qué? Como decía Sandra hace un momento, antes, cuando nosotros éramos, bueno, mucho tiempo atrás, cuando uno entraba a trabajar, el tema técnico era muy importante y era casi lo obvio, ¿no? Era lo que tenía que tener un profesional. Ahora existen una serie de competencias que tienes que tener para poder manejar una situación laboral como la que estamos viviendo en este momento. Y el tema de la empatía es muy importante, sobre todo si es que atiendes clientes, ¿no? Y normalmente las empresas se deben a sus clientes. Entonces, y a sus colaboradores, porque son los 2 grupos humanos con los que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Entonces, cómo manejas las situaciones con empatía también era un tema muy importante que nosotros difundimos a nuestros colaboradores para poder dar resultados diferentes. Y lo otro que creo que es el que cierra estos 4 puntos es darles tips para manejar comunicaciones asertivas con los equipos de trabajo. Nosotros, siendo una firma de consultores, estamos armados pues por grupos de trabajo. Entonces, era importante también que todos trabajen en equipo y trabajen de forma coordinada, confiada y poder dar de esa manera un trabajo de calidad para nuestros clientes, ¿no? Y en todo esto entra pues el tema de la diversidad, porque también acá lo que entra es darle oportunidad a ese talento para poder destacar. Entonces, haciendo todas estas, digamos, iniciativas o estas cápsulas que le llamamos nosotros, hemos logrado realmente un entorno muy bueno, la gente va contenta a trabajar, va contenta a dar una idea, se sienten felices cuando las ideas ya se realizan y cuando los temas salen adelante, los proyectos se ejecutan. Y creo que justamente esa es la labor y las personas jóvenes, como decía Sandra, siempre tienen esta felicidad, este entusiasmo cuando salen las cosas bien porque están buscando eso, ¿no? Están buscando aprender, pero también están buscando trascender. Eso es, Sandra. Listo, bueno, gracias Juana. Vamos a contestar algunas preguntas. Creo que tenemos tiempo solo para una pregunta. La pregunta que me habían enviado es cómo generar ambientes posibilitadores, entiendo, como con entornos de trabajo remoto y virtual. En realidad, creo que esto de generar entornos posibilitadores, inclusivos, trasciende la virtualidad o la presencialidad, porque como les he venido diciendo, tiene que ver con una cuestión comportamental
y con una cuestión de genuinidad. Ambientes colaborativos no existen porque estemos todos juntos en un mismo lugar. Podemos Creo que Sandra ha tenido un problema en la conexión, pero bueno, creo que acá el tema del trabajo remoto, que es la pregunta, cómo poder tener un trabajo, combinar, ¿no? Este trabajo remoto con sería trabajo... un poco la respuesta, que esto es más una cuestión comportamental y actitudinal que yo puedo transferir incluso con equipos que trabajan desde la virtualidad. Es una decisión y implica un desarrollo personal. Y acá hay otra pregunta que me dice qué aspecto debe cubrir una encuesta organizacional para determinar el nivel de satisfacción del entorno laboral. Los aspectos que debe incluir son estos aspectos que muchas de las encuestas lo tienen. Acá el problema no es que incluya a nivel escrito, sino indagar la vivencia de esos entornos. Aspectos preguntando si se siente que puede participar, si encuentra esos espacios de participación, si siente que se le comparte información, que sabe hacia dónde va la organización. Todo esto nos va a dar indicadores de qué tan incluida, por ejemplo, se encuentran las personas dentro de los entornos. Si quieren pasarme aquí por el chat alguna otra pregunta, no sé si hay alguna otra pregunta, ya estamos con el tiempo cumplido. Muchas gracias, Sandra. Sí, ya efectivamente hemos cumplido el tiempo, pero sí me gustaría conocer la perspectiva de Juana sobre la primera pregunta, ¿verdad? Que de alguna manera ya estaba compartiendo su punto de vista y a mí particularmente me interesa mucho porque estamos en la misma organización. Bueno, entonces, más bien, muchísimas gracias en PwC y aquí a disposición para seguir conversando de estos temas tan desafiantes cuando lo crean conveniente. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, los dejo con el cierre de la sesión. Sí. Bueno, de parte de PwC quiero pedir disculpas por los problemas técnicos de nuestra expositora Sandra Sáenz. Espero que no haya sido mayor dificultad para ustedes seguir la comunicación. Y como les estaba diciendo, sí me interesa de mi socia Juana Moyo escuchar su experiencia, lo que nos podría aportar, y ya con eso pues yo haría la despedida. Perfecto, Luis, perfecto. Sí, como les estaba contando, les estaba explicando hace un momento, en el tema del trabajo híbrido o remoto, ¿no? Sí tenemos un reto, ¿no? Un reto bien grande. Como ustedes también le han pasado a todos los países, antes de la pandemia todos estaban muy acostumbrados a vivir pues con el modo de vida de trabajo presencial, ¿no? Luego ya algunas empresas sí tenían la forma de trabajo virtual, pero no eran las más y era una cosa muy focalizada, ¿no? Habían empresas corporativas, yo estoy en el Perú, y habían empresas corporativas acá en el Perú que, por ejemplo, tenían 1 o 2 días que trabajaban desde casa, pero eran las menos. Sin embargo, con el tema de la pandemia, pues el trabajo virtual se difundió y creo que todos probamos que realmente funciona, ¿no? Nosotros en la firma, actualmente en PwC Perú, nosotros tenemos trabajo híbrido, lo cual significa que vamos a la firma de forma presencial, pero vamos dependiendo de cada área, porque los servicios son diferentes, algunas veces 2, 3 veces a la semana, en algunas 1 vez a la semana, y el resto del tiempo lo hacemos remoto, ¿no? Sin embargo, también tenemos empresas en donde los clientes nos piden ir físicamente, entonces vamos presencialmente. Entonces, hemos dejado el tema un poco abierto, pero por varios motivos, ¿no? Primero, porque en esta pandemia una cosa que sucedió, que lo hemos estado conversando también con otros profesionales, es que nos dimos cuenta todos, creo, todos los seres humanos, que no solamente la vida laboral existía, ¿no? O sea, porque antes todos teníamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde y a veces un poco más
estar en la oficina, llegar a la casa muy tarde en la noche y bueno, en la mañana salir muy temprano. Sin embargo, con la pandemia nos dimos cuenta de que podíamos almorzar en casa juntos, podíamos cenar en casa juntos, a veces incluso teníamos unas horas para salir a caminar un rato, ¿no? Entonces, ha habido un cambio, creo, de mentalidad en el ser humano y ahora los muchachos jóvenes incluso eh, lo ven como un tema de beneficio, el hecho que tú le digas vas a trabajar y vas a hacerlo en un formato híbrido. Entonces yo creo que tenemos que sacar, como decíamos en PwC, decíamos, tenemos que sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, por un lado, la parte presencial no la podemos dejar, porque sí también está demostrado que el trabajar día a día, cara a cara, nos ayuda bastante con nuestros clientes, con nuestros colaboradores. Pero también la parte virtual, sabemos que lo podemos hacer, podemos trabajar desde casa y si damos los resultados obtenidos, no hay ningún problema que lo podamos hacer así. A veces es más cómodo, es más tranquilo en el sentido de que no tenemos que estar en el tránsito y una serie de beneficios que nos da. Entonces yo creo que en el fondo, ¿qué cosa tienen las organizaciones de reto para el futuro? Para el futuro el reto es justamente administrar esta forma de trabajo de tal forma de que no se pierda esa integración que uno tiene con los trabajadores y esa integración que el trabajador tiene con su empresa, pero al mismo tiempo dar los resultados necesarios, porque obviamente todo parte de que la empresa también tiene un objetivo, que es un resultado final, que es darle los servicios a los clientes, sean sus servicios o los productos que venden. Entonces, yo creo que en el fondo nos ha quedado, como les digo, un formato que realmente nos beneficia a todos, pero siempre y cuando la estructura de ese formato sea la estructura que nos va a ayudar a nosotros como firma y que tenga un control adecuado, ¿no? Porque justamente esa es la preocupación de muchos empresarios, o sea, ahora cómo controlo. Pero no nos dimos cuenta, se confirmó en la pandemia que el control lo podemos poner de muchas formas. Entonces yo creo, como te digo, que en el fondo es darle el privilegio a ambas formas de trabajo, pero de una manera adecuada y un equilibrio con que la empresa se pueda sentir tranquila, que los colaboradores se sientan tranquilos y finalmente los resultados sean las metas que uno se ha trazado, ¿no? Excelente, muchas gracias, Juana. Y bueno, de esta manera hemos concluido esta sesión. Muchas gracias, Sandra, por compartir pues todas estas interesantes ideas, tu ponencia sobre cómo potenciar estos espacios inclusivos, y a Juana, no solo por sus aportes de hoy, sino también por habernos acompañado en 2 sesiones anteriores. Lo apreciamos mucho. Y Muchas pues gracias, de esta Luis. manera concluimos nuestra Semana de la Inclusión y la Diversidad del 2023. Como decía al inicio, nuestra intención es crear un espacio donde se compartan ideas, experiencias, conceptos que les ayuden en su esfuerzo por crear espacios de trabajo que sean inclusivos, que sean diversos y donde impere la equidad, y que además eso de alguna manera se pueda llevar al resto de la sociedad. Empezamos el lunes hablando de la interseccionalidad en las organizaciones, después el martes hablamos de la inclusión, la diversidad y la equidad como parte de los factores ambientales de la sociedad y de la gobernanza, o ESG en inglés, y su importancia para la sostenibilidad de las organizaciones en el largo plazo. Miércoles hablamos de fomentando el cambio en las organizaciones, el cambio inherente a crear estos espacios diversos e inclusivos. Ayer hablamos de gestionando la diversidad en los equipos y hoy terminamos hablando de los entornos posibilitadores e inclusivos. Gracias a quienes nos acompañaron hoy o durante toda la semana o alguna otra sesión. Les comento que pronto las 5 sesiones estarán disponibles en el canal de YouTube de PwC Interaméricas para por si ustedes quieren refrescar alguna de las sesiones o ver las que no tuvieron la oportunidad de participar, y están abiertas al público por si ustedes las quieren utilizar y sugerir a otras personas en sus esfuerzos para apoyar sus esfuerzos de crear estos espacios diversos e inclusivos. Pues esperamos que esto haya sido de valor para ustedes y pues les deseamos muchos éxitos en sus esfuerzos de crear nuevamente estos espacios diversos, inclusivos, donde impera la equidad, no solo en sus organizaciones, sino en la sociedad. Que tengan muy buen día.